Bien, entonces el práctico número 10, el último práctico del año de Electrotecnia 2, corresponde al tema instrumento de medición y clasificación de las máquinas eléctricas, ¿sí? Dentro de instrumentos de medición, vamos a hacer una introducción. Los instrumentos de medición analógicos comparten ciertos fundamentos, ¿sí? Cierto principio de funcionamiento que son comunes a todos, ¿sí? Entonces, esos principios de funcionamiento lo reúne lo que denominamos galvanómetro, ¿sí? El galvanómetro básicamente ya lo hemos visto a lo largo de las diferentes materias y talleres, pero básicamente es un bobinado dentro de un campo magnético, ¿sí? Como vemos en la figura, ¿sí? Tenemos dos polos, ¿sí? Que genera un campo magnético. En rojo tenemos un bobinado, ¿sí? Con los conductores de entrada y salida de ese bobinado, ¿sí? Y tenemos una aguja en negro sobre una regla graduada, ¿sí? Eso básicamente es un galvanómetro. Entonces, ¿qué esperamos? Que proporcionalmente a la corriente que entra, es decir, que circula por la bobina en rojo, se produzca una deflexión o movimiento de la aguja, ¿sí? Entonces yo, de acuerdo a la intensidad de la corriente que circula, la aguja se moverá más o menos, o eventualmente, si no hay corriente, no se moverá. Estará en cero de lo que daremos a llamar en este caso esta reglita graduada, ¿sí? Luego vamos a lo que es amperímetros, voltímetros y ohmmetros, ¿sí? O sea, ese principio de funcionamiento que acabamos de escribir se repite tanto en los amperímetros como en los voltímetros como en los ohmmetros, ¿sí? El amperímetro mide corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, la deflexión de la aguja será proporcional a la corriente eléctrica que circula. Estos instrumentos que funcionan con este principio, como el que vimos del galvanómetro, se llaman instrumentos analógicos. Son análogos a la magnitud que quieren medir. La siguen en cierta correspondencia continua, ¿sí? A diferencia de los instrumentos digitales, ¿sí? Que funcionan con estados cuantificados discretos de energía. Es decir, en un caso es una agujita que se mueve porque gira una bobina dentro de un campo magnético, y en el otro caso corresponde a impulsos eléctricos que son cuantificados en un sistema digital. Acá podemos ver en la figura superior lo que es un amperímetro del tipo analógico, y abajo podemos ver lo que es en este caso un multímetro, la vamos a ver, pero un multímetro que configurado como amperímetro, en cualquier caso es digital, ¿sí? Tiene un display con los numeritos que se marcan, una rueda selectora, las puntas de prueba, ¿sí? A lo mismo que podemos ver en la figura del analógico, una ruedita selectora y un par de puntas para realizar la medición. Pero en el caso de arriba tenemos aguja, en el caso de inferior tenemos un display de 7 segmentos donde vemos los numeritos indicando el resultado de la medición. Que tenga aguja implica que es analógico, no necesariamente, puede tener aguja y ser un circuito electrónico, pero generalmente, ¿sí? Un circuito analógico, o sea, siempre un circuito analógico tiene aguja, y generalmente si tiene aguja es un circuito analógico, ¿sí? Además, hay un detalle en la parte de amperímetros que habla de la conexión. ¿Cómo debo conectar un amperímetro? ¿Sí? Un amperímetro se conecta en serie, se conecta en paralelo. ¿Por qué? Bien. El amperímetro mide corriente. Por lo tanto, si yo lo conecto en paralelo, estaría, digamos, disminuyendo la corriente que circula por la rama principal, la que quiero medir. Por lo tanto, un amperímetro se conecta en serie. Bien. Y a su vez, la resistencia de ese amperímetro debe ser lo más pequeña posible, porque si lo conecto en serie, se producirá una caída de tensión. Si produce una caída de tensión, ¿sí? Que yo no quiero, en definitiva, yo no quiero afectar el circuito que quiero medir con el instrumento de medición. Si bien lo voy a afectar, quiero que sea lo menos posible, ¿sí?
lo menos posible. Luego pasamos a voltímetro. El voltímetro, de nuevo, utiliza el mismo principio de funcionamiento que ya vimos del galvanómetro. Hay diferentes clasificaciones como electromecánicos, electrónicos, digitales, ¿sí? Tenemos un ómetro. El ómetro lo que hace es medir la resistencia, ¿sí? En el caso del ómetro hay que tener ciertos cuidados también en la conexión. Bueno, pasé por alto el tema de la conexión a un voltímetro. El voltímetro mide la diferencia potencial entre dos puntos y se conecta en paralelo, ¿sí? Se conecta en paralelo. La resistencia interna de ese voltímetro idealmente debería ser infinita, ¿sí? Por la misma razón que explicábamos antes. Yo quiero distraer la menor corriente posible por el circuito que corresponde a la conexión del voltímetro, para no alterar la magnitud física eléctrica del circuito que estoy queriendo medir, ¿sí? Y bueno, y volviendo al ómetro, el ómetro mide la resistencia. Para medir resistencia, el circuito tiene que estar desconectado de la fuente, ¿sí? Porque si no, podemos dañar o quemar directamente el ómetro, ¿sí? También podemos, digamos, quemar, por ejemplo, el amperímetro. Si el amperímetro lo conectamos en paralelo, sin querer, no nos damos cuenta, lo quemamos porque la resistencia interna del amperímetro es muy, muy chiquita, por lo tanto toda la corriente pasada por el amperímetro será como un cortocircuito, la corriente será alta y es muy probable que se queme, se arruina, se rompa el amperímetro si lo conecto en paralelo. Bien. Volviendo al caso del ómetro, entonces mide la resistencia, debe estar desconectada de la fuente cuando yo mido una resistencia, ¿sí? Hay muchas veces llamado también megómetro, ¿sí? Puede haber instrumentos que midan. Los megómetros, ¿sí? Son instrumentos que se miden, que se utilizan para medir aislaciones, por ejemplo, la aislación de, no sé, de un motor, ¿sí? Entonces podemos medir la resistencia que exista, que debería ser muy alta, ¿sí? Entre dos puntos determinados de un motor, por ejemplo, ¿sí? Luego pasamos a lo que es el multímetro. El multímetro es el llamado tester, ¿bien? Puede medir muchas magnitudes. Típicamente mide tensión, corriente, resistencia, también frecuencia, también continuidad. Puede medir capacidad con el uso de una pequeña sondita que algunos traen. ¿Sí? Digamos, hay diferentes modelos, diferentes tipos de multímetros, pero básicamente todos miden resistencia, tensión y corriente. ¿Sí? Eso lo miden todos. Acá vemos un multímetro de los más sencillos, de los más económicos que podemos encontrar, por eso lo puse, porque es uno de los más comunes que hemos visto seguramente, ¿sí? Tiene una selección a través de una rueda dentada, ¿sí? A la derecha vemos todas las diferentes partes de este multímetro digital, ¿sí? Además hay un link a un video YouTube donde explica, muy cortito y muy bien resumido, algunas características básicas, conexiones, etcétera, del multímetro, así que lo recomiendo ver, ¿sí? Y luego venimos con una explicación de las diferentes posiciones que puede tomar la la rueda selectora, ¿sí? Recordemos que además de lo que se ve aquí, tenemos un par de puntas de prueba que se conectan en estos bornes de conexión, ¿sí? Por ejemplo, el 6 dice conector para tensión, corriente y resistencia de cables rojos, ¿sí? Y el común, ¿sí? Generalmente se conecta el cable negro, ¿sí? Esto, si bien acá indica el 6 este solo borne, en realidad son los dos superiores, ¿no es cierto? ¿Sí? El común siempre es común, es el mismo,
Siempre conecto el cable negro al común y el cable rojo a el borne que corresponda. Si quiero medir tensión será uno, si quiero medir resistencia será el otro, perdón, corriente será el otro. ¿Sí? Profe, Sí. por lo que tengo. En los siguientes gráficos se muestran las diferentes configuraciones de la rueda selectora. ¿Sí? Yo debo colocar la ruedita apuntando hacia la magnitud eléctrica que quiero medir, ya sea tensión, en el caso de la primera figura, ¿sí? Es la medición de la tensión alterna, porque yo puedo querer medir tensión alterna o tensión continua. Puedo querer medir corriente alterna o corriente continua. Eso lo tengo que tener en cuenta porque funciona diferente en instrumento, ¿sí? Así que no debo equivocarme con eso. Además, las lecturas no serán válidas, ¿sí? Más allá de la escala. Hay una pequeña escala, ¿sí? Que me determina el rango máximo de lo que puede medir el instrumento, ¿sí? De acuerdo a lo que quiero medir, ¿sí? Si yo quiero medir una resistencia de 1 ohm, no le voy a poner una escala de, a ver qué hay acá, de 2000 kilo ohm, porque me va a indicar 0. Voy a poner una escala que sea la más chiquita, en este caso 200 ohm, y ahí quizá me indique algo. Bien. Las demás configuraciones son similares, hay que leer cada párrafo para entender la configuración de la ruedita selectora, no es mucho más que eso, ¿sí? Luego pasa a lo que son las máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas tienen una clasificación que es una de las más comunes, ¿sí? No quiere decir que sea la única clasificación, pero sí la que tomamos acá, porque es la más comúnmente empleada. Entonces las máquinas eléctricas se clasifican en generadores, motores y transformadores. Hay una pequeña reseña de qué es cada cosa, ¿sí? Luego tomamos cada uno de estos elementos, generador, motor y transformador, y vemos una subclasificación en cada caso. Los generadores se clasifican en si son de corriente continua o de corriente alterna. Dentro de corriente continua tenemos dínamo, dentro de corriente alterna tenemos alternador, y eso ya lo hemos visto, dínamo y alternador, en el trabajo práctico número 7. Así que les recomiendo volver y repasar un par de videos que hay en ese práctico, ¿sí? Después tenemos otros elementos como los electroquímicos que responden a las pilas o a los acumuladores, ¿sí? En cuanto a las conexiones que podemos encontrar dentro de un dínamo, no nos vamos a meter en detalle, ¿sí? Yo sé que puedo excitar, digamos, la energía de excitación puede ser independiente, es decir, una fuente externa, puede ser una conexión en serie, en paralelo, que eso quiere decir derivación, o una combinación serie-paralelo. En definitiva, lo que yo obtengo con las diferentes configuraciones de conexión es diferentes características o desempeño del dínamo, siendo el dínamo uno solo, ¿sí? Constructivamente no cambia, pero sí su desempeño de acuerdo a cómo yo conecte la excitación, ¿sí? Después, para el caso de los motores, también se clasifican en motores de corriente continua y motores de corriente alterna, ¿sí? En los motores de corriente alterna tenemos los motores monofásicos, es decir, de una sola fase, polifásicos, como trifásicos, por ejemplo, y universales. No vamos a entrar en detalle en profundidad de cada uno de esos tipos de motores, sí vamos a poner una pequeña reseña de lo que es un motor de inducción. Acá conviene hacer una aclaración importante, ¿sí? Que es un detalle, pero para que no se preste confusión. Todos los motores son de inducción, porque todos se basan en el mismo principio básico de esa interacción entre lo que es el movimiento mecánico, la electricidad y el magnetismo. Son tres patas o tres puntos que se conectan uno con otro, ¿sí? El principio de funcionamiento que relaciona estos tres elementos, movimiento, electricidad y magnetismo, son siempre los mismos. La inducción siempre está presente, pero suele llamarse motor de inducción a este tipo de motor asíncrono. Asíncrono se refiere a la diferencia entre la rotación del campo magnético y la velocidad de rotación del rotor, ¿sí? Bien, hay un par de imágenes, ¿sí? Y luego
continuamos con lo que son los transformadores. Los transformadores son de muchos usos. Puede haber transformadores que utilizan para, por ejemplo, variar el valor de la tensión que quiero medir. Por ejemplo, si quiero medir la tensión de una línea de alta tensión, de, no sé, 500.000 volt, no voy a ir con un voltímetro y un par de puntas a medirlo directamente, sino que tendré un transformador que baje los niveles de tensión a un rango manejable por el instrumento y mucho más seguro. ¿Sí? Esos son los transformadores de medida. Luego hay transformadores de aislación, dado que yo eléctricamente aíslo el bobinado primario del secundario, o los bobinarios primarios de los bobinados secundarios, si son polifásicos, y solamente los mantengo unidos magnéticamente. Eso me permite aislarlo de forma eléctrica. ¿Sí? Bien. Para finalizar, se completa el formulario donde aquí figura el link, o se puede ingresar a través del enlace que está colocado en Classroom.